tardes, bienvenidos a lo que es este primer contacto dentro del seminario de praxis del ejercicio del derecho. Mi nombre es Jordi Sánchez, soy abogado y soy el facilitador dentro de lo que será este seminario, que tiene, si se quiere, dos caras principales. La primera de ellas es lograr las competencias necesarias para conseguir la certificación dentro del seminario. Para eso vamos a desarrollar una serie de módulos. Dios, perdón. Para eso vamos a desarrollar una serie de distintos módulos eh, relacionados con el tema del seminario, en este caso, la praxis del ejercicio del derecho venezolano. A diferencia de otros seminarios de los que ustedes han venido desarrollando a lo largo de su carrera, este seminario tiene por particularidad que se enfoca hacia las nuevas tecnologías y la aplicación de esas nuevas tecnologías a las áreas del derecho. Por tanto, veremos información dentro del seminario o módulos dentro del seminario, uno relacionado con el derecho informático, la informática jurídica y la actividad jurídica en sí. Aprenderemos a diferenciar lo que es la sociedad de la información y los diferentes elementos que se vinculan no solo dentro de la última década, dentro de los últimos lustros o dentro de este siglo, sino nos daremos cuenta cómo existen estudios jurídicos, existen diferentes jurisconsultos y existen diferentes doctrinarios que han comenzado a estudiar la influencia de las tecnologías, de la computación, de la informática dentro del vasto y amplio mundo de lo que es el derecho. También tendremos un módulo relacionado directamente con lo que es el comercio electrónico. Dentro de las ramas del derecho, dentro de lo que es el derecho privado, una de esas suma división, esa suprema división, que es la división entre derecho público y derecho privado, tenemos la de derecho privado y dentro del derecho privado conseguimos ramas del derecho como la del derecho mercantil. Y dentro de lo amplio que es el derecho mercantil por tratar actividades de comercio, actos de comercio en sí, conseguimos una de ellas que es el comercio electrónico y es una de las actividades económicas de mayor crecimiento dentro del último tiempo, dentro de la última década y que se multiplicó de forma obligada, a pesar de los grandes beneficios y también las desventajas que pudiera tener el comercio electrónico, a través de la aparición de la pandemia y de la necesidad de continuar actividades comerciales sin contacto físico. Entonces, donde el comercio electrónico se había posicionado por necesidad o por tener mayor beneficio frente al comercio tradicional, se fortaleció luego de la pandemia. Pero en otros sitios del planeta, donde la falta de capacidad, de infraestructura tecnológica, la desconfianza, un marco jurídico, si se quiere, endeble o no fortalecido en cuanto a lo que son los aspectos del comercio electrónico, pues por necesidad se tuvo que multiplicar. Y vimos cómo se dio ese boom dentro de lo que fue la época de pandemia, el nacimiento de muchos emprendimientos o muchas personas que tuvieron que reinventarse para poder obtener recursos distintos a actividades comerciales que realizaban generalmente. Bueno, veremos el comercio electrónico y su relación directa, su tratamiento desde el punto de vista jurídico. También dentro de este seminario vamos a desarrollar un módulo relacionado con la negociación jurídica. Generalmente se tiene una concepción errada de que las controversias deben resolverse en tribunales y se tiene una concepción errada del abogado de que el abogado es el que más grita, el que siempre causa la discordia o la pelea y el que quiere imponerse con conocimientos, pero más que todo con esa coerción física, verbal, incluso psicológica sobre los demás. Entonces, culturalmente se tiene, sobre todo en esta parte del mundo, en esta región, el hecho de que si el niño desde pequeño es el que mete más gritos y el que levanta la voz y el que tiene incluso algunas características de liderazgo, pues bueno, ese va a ser buen abogado, mire, y esta es la que más pelea, esta es la abogada de la cuadra, sin que tener conocimiento ni siquiera, por ejemplo, de algo tan básico como la pirámide de Kelsen, por ejemplo, pero esa es la abogada de la cuadra. Entonces, eh, culturalmente, en lo que en sociología se llama ese imaginario colectivo, se tiene, por cierto, el hecho de que el abogado siempre tiene que buscar la manera de imponerse sobre el otro y se ve la contraparte como un enemigo.
Incluso dentro de la profesión como abogado, pues se tiene esa errónea percepción, no en todos, ojo, de que quién es el abogado de la contraparte. Ay, sí, ese es un borracho, ese era un chuletero, bueno, y cualquier cantidad de improperios hacia un colega de la profesión, que más allá de cualquier situación personal que tenga, pues merece respeto, ¿no? Entonces, es entender que este punto de la negociación jurídica es importante porque es un medio alternativo de solución de conflictos que no nos hace menos abogados, al revés, para poder yo llegar a concretar y a poder conseguir lo que son mis pretensiones sin necesidad, ojo, no estoy diciendo que eso sea malo ir a tribunales, que no se malinterprete, pero sin la necesidad de llegar al punto de la controversia, al punto contencioso, a que lo tenga que dirimir un juez, quién sabe en cuánto tiempo, sino utilizar esos medios alternativos de solución de conflicto, especialmente la negociación jurídica. Veremos muy someramente que existen otros medios alternativos de solución de conflicto, como el arbitraje comercial, por ejemplo, como el arbitraje, no precisamente comercial, como la mediación, ¿sí? Como la negociación, que son elementos fundamentales en el ejercicio del derecho en estos días. ¿Ok? Y entendiendo las debilidades que tienen y que han tenido siempre las instituciones del Estado y que pues podemos de una u otra manera conseguir una justicia mucho más expedita y también entendiendo que si yo conozco el interés de la contraparte y conozco muy bien cuáles son mis fortalezas al momento de ir a negociar, pues sencillamente cediendo o perdiendo alguna de mis pretensiones, yo también estoy ganando. Estoy ganando en tiempo, estoy ganando en otras cosas. Bueno, llevamos allí 3 módulos, pero también vamos a revisar dentro del seminario, o es uno de los objetivos, revisar dentro del seminario lo que es la actividad probatoria, ¿ok? Porque dentro del pensum de este convenio interinstitucional, pues no se ve la materia de derecho probatorio directamente. Entonces vamos a ver lo que es el tuétano de la actividad probatoria. Entendiendo que autores como Sanabria, por ejemplo, dicen que la actividad probatoria es una actividad asexuada, ¿sí? ¿En qué sentido? En que la actividad probatoria no está casada con ninguna rama del derecho. La actividad probatoria no es exclusiva de ninguna rama del derecho. Por el contrario, la actividad probatoria está presente en todos los ámbitos del derecho, incluso en lo que veníamos hablando de negociación, los medios alternativos de solución de conflictos. Siempre necesitamos probar. Dentro del derecho tenemos que tener claro lo que es un tenedor. ¿Sí? Dentro del derecho tenemos las pretensiones, tenemos los hechos y tenemos las pruebas. Ese es el trienio o ese tenedor de lo que debe ser la actividad del ejercicio del derecho. ¿Sí? Las pretensiones, los hechos y las pruebas. Las pretensiones es lo que yo quiero, lo que quiere mi cliente, lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy buscando dentro del proceso, lo que yo estoy buscando dentro de mi actividad jurídica. Pero también están los hechos, es qué es lo que pasó. Y realmente hay una conexión entre lo que yo pretendo y lo que realmente está dentro de los hechos. ¿Y cómo puedo yo amalgamar todo eso? ¿Cuál es? Recuerden que en una torta está la harina, está el azúcar, está la mantequilla, pero lo que une todo eso es el huevo. ¿Y cuál es el huevo dentro de esta 3 elementos? Pues son las pruebas. Las pruebas son lo que van a dar la fortaleza a mis pretensiones. Y es lo que de una u otra manera va a demostrar que esas pretensiones se vinculan con los hechos de lo que yo estoy presentando. Entonces, bien, vamos a desarrollar un módulo relacionado directamente con las pruebas. Y vamos a ver, como les digo, la esencia de ese derecho probatorio. ¿Cuál es la esencia? La que me permite que esté presente dentro de todas las ramas del derecho. Porque si bien las pruebas tienen un tratamiento diferente dentro del proceso civil, tienen un tratamiento
un tanto diferente en cuanto a tiempo, en cuanto a lapsos, en cuanto a medios, a formas de presentación, a formalidades en el proceso laboral, porque no es lo mismo el momento de presentación de las pruebas dentro del proceso civil que el que yo voy a tener dentro del proceso laboral. Tampoco es lo mismo el proceso de presentación o el momento, perdón, de presentación del acervo probatorio dentro del proceso penal, que tiene ciertas características, a lo que yo tengo dentro del proceso laboral. En el proceso laboral yo debo presentar las pruebas desde el primer momento, desde que presento el nivel de demanda. ¿Ok? En el proceso penal yo puedo incoar las pruebas, pero las voy a materializar, y digo materializar por no decir evacuar, porque mi profesora de Derecho Penal de pregrado decía que evacuar era algo como muy feo de nombrar, pero bueno, los que estudiamos Derecho y estamos en este ambiente entendemos que evacuar tiene otra acepción diferente a la que comúnmente podrían tener, por ejemplo, nuestras abuelitas, ¿no? A menos que ellas hayan estudiado Derecho. Pero el momento de evacuar las pruebas en el proceso penal o de materializar esas pruebas en el proceso penal es diferente al del proceso laboral, y en el proceso civil tenemos otro. Entonces, aunque las formas puedan ser las mismas, pero son procesos diferentes. Pero ¿qué es lo que hace que tenga un común denominador ese derecho probatorio o ese estudio de las pruebas? ¿Y qué es la esencia? Son los principios del derecho probatorio. La prueba tiene un principio, y esos principios, ese conjunto de principios se repite en los diferentes procesos: penal, laboral, civil, administrativo, y eso es lo que vamos a revisar. Vamos a entender que si nosotros tenemos clara la esencia, si tenemos una fundamentación, unas bases de lo que son las diferentes pruebas, nosotros no vamos a tener problema al momento de trasladarnos a cada uno de los procesos, porque ya después, cuando estudiemos Derecho Procesal Penal, entenderemos que existen 4 fases dentro del proceso y que existen fases donde yo puedo llevar esos medios probatorios en determinado momento y cómo los voy a presentar. Después que estudiemos el proceso civil, pues vamos a entender cuáles son los momentos procesales en los cuales yo voy a poder materializar y evacuar esas pruebas. Pero eso es cuando yo estudie cada uno de esos procesos. Pero si yo entiendo la esencia, la sustancia, el tuétano, como les voy diciendo, de la actividad probatoria, pues voy a tener unas pruebas robustas, unos medios probatorios que realmente van a servir de fundamento para esas pretensiones, van a ser vinculadas con esos hechos, ¿ok? Esos 3 elementos. Y ojo, estudiantes de Derecho, futuros colegas de la profesión más hermosa del mundo, esos 3 elementos yo colocaba en uno de mis estados hace tiempo. Si usted no tiene certeza, conocimiento de lo que son las pretensiones, los hechos y las pruebas, apague y vámonos, vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿ok? Entonces, si tenemos bien claro que esos medios probatorios, ¿sí?, tienen sus principios, y si buscamos que esos principios prevalezcan dentro de ese elemento probatorio, no tenemos ningún problema con nuestras pruebas dentro del proceso. Muy bien. Entonces, así ya tenemos 5 módulos dentro de lo que vamos a desarrollar aquí, ¿ok? Y el otro de los módulos, se me fue. Uno muy interesante, en lo personal me gusta mucho, sería excelente que vengan a clase presencial dentro de ese módulo, porque es uno de los aspectos que, si se quiere, no se le presta mayor atención cuando estudiamos Derecho en pregrado, y es la determinación de responsabilidad administrativa. Tenemos, y digo tenemos porque lo sufrimos muchos abogados, que cuando nosotros hacemos lectura de un artículo, nosotros, cuando conseguimos que tiene varias cosas, lo leemos rápido y no le damos la profundidad y el valor que tiene cada una de las palabras que están dentro de ese cuerpo normativo. Entonces, muchas veces leemos la responsabilidad civil, penal y administrativa, y las leemos así de largo, y cuando nosotros escuchamos responsabilidad, mentalmente nos trasladamos a responsabilidad penal. Y eso es. Y las películas, el ejercicio del derecho y los abogados es en el estrado, discutiendo dentro de una fase de juicio penal. Excelente, a mí también me encanta. Pero no concebimos la realidad de que la responsabilidad administrativa tiene una serie de elementos normativos, procesales, probatorios, y una serie de momentos distintos a lo que conocemos como responsabilidad penal,
los ganchos, siempre digo yo en esa clase, responsabilidad civil, que generalmente se va a la parte pecuniaria, y la responsabilidad administrativa. Entonces, no la incógnita. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? ¿Cómo puede afectar? ¿En qué momento yo como abogado tengo que defender a alguien que está siendo señalado de responsabilidad administrativa? ¿O en qué momento yo como abogado debo ser parte del órgano que va a determinar la responsabilidad administrativa de un funcionario público? Entonces, esas son cosas que podemos revisar dentro de ese módulo, ¿ok? Dentro de esa parte del seminario, y entenderemos cada una de las fases que son necesarias para llegar a esa determinación de responsabilidades administrativas. Y si todo esto les parece aburrido, si les parece que no es actual, pues les voy adelantando que toda esa fase de determinación de responsabilidades administrativas y la anterior de potestad investigativa y lo que va más atrás, que es la auditoría, es las fases necesarias para llegar a una sanción accesoria a lo que es esa responsabilidad administrativa, que no es otra cosa sino la inhabilitación para el cargo, la función de cargos públicos. Y eso le suena mucho ahorita a las personas porque está muy en boga las inhabilitaciones a determinados candidatos, por ejemplo, o la imposibilidad de presentarse como candidatos oficialmente por tener inhabilitaciones. Entonces, eso es parte de la responsabilidad administrativa y todo el proceso que debe haber. Entonces, si nosotros como venezolanos, por ejemplo, como ciudadanos, queremos revisar y dar nuestra opinión sobre la sanción accesoria que es esa inhabilitación y si efectivamente es legítima o es ilegítima o es apegada a la Constitución o al cuerpo normativo venezolano, pues debemos conocer cómo sale esto y entender que esa responsabilidad administrativa muchas veces tiene como fuente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal o el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y que la responsabilidad administrativa en Venezuela, por lo menos es lo que está en la norma, dura les, set les, la ley es dura, pero es la ley, ¿ok? Pues muchas veces la responsabilidad administrativa no necesariamente, o la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, no necesariamente es producto del desarrollo de un juicio penal, aunque veremos en el módulo que existen diversas decisiones de organismos supranacionales que dicen lo contrario, incluso hablan de violación de derechos humanos. Eso es otra tela que cortar, pero lo vamos a desarrollar allí para tener un criterio cierto de por qué la determinación de responsabilidades administrativas en Venezuela es importante y debe ser importante. Esta es la primera cara de la moneda. Estos son todos los módulos que vamos a ir desarrollando dentro del seminario. Ok, está la segunda cara de la moneda. La intención académica de este seminario, ¿sí?, es poder dar a ustedes las herramientas necesarias para que tengan una diversidad de temas conjunto a los seminarios de actas policiales, a los seminarios de justicia penal juvenil y al de redacción de textos notariales y registrales, que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para ya seleccionar un tema definitivo dentro de lo que va a ser su artículo de investigación científica, requisito necesario para poder obtener el título. Entonces, esa es la segunda cara. Esta es la primera cara de los módulos que yo les decía. Aquí solamente vamos a abordar en el conocimiento, vamos a disertar, a tener la posibilidad de charlar, de responder preguntas y de aprender, ojalá, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de estos módulos. Pero en el módulo o en la otra cara de lo que es este seminario es tener la posibilidad de que, primero, la primera evaluación o el primer elemento que va a ser evaluado es que ustedes deben definir cuál es el tema de investigación o bajo qué línea de investigación más. Bueno, a mí me gusta el tema de actas policiales. Bueno, vamos a irnos con actas policiales. ¿Qué parte de las actas policiales? ¿Qué tema dentro del trabajo de actas policiales? Los requisitos de esa acta policial, los principios que debe cumplir esa acta policial, como el principio de dignidad del sitio del suceso, por ejemplo, que lo habrán escuchado con el doctor Sami, ese principio de dignidad que no es otra cosa, sino lo mismo que se recaba como información de interés criminalístico para la búsqueda de la verdad dentro del proceso penal, y es recabar la información o los elementos de convicción necesarios
en la zona del crimen, en el área del crimen, y poder trasladar eso a el juicio y poder evacuarlo en juicio. No, pero es que a mí no me gusta eso, a mí me gusta la parte de justicia penal juvenil. Pues bueno, a mí me gustaría que mi tema fuese revisar la eficacia o la ineficacia o los elementos, eh, qué sé yo, del catálogo de delitos que se aplican a la responsabilidad penal juvenil. Yo considero que debemos indagar en eso, o que el tiempo de sanción para los delitos que cometen los adolescentes en Venezuela, pues es mínimo, y yo considero que realmente no existe una corrección y que 10 años no es suficiente y que deberíamos disminuirlo. ¿Ok? Bueno, no, a mí yo lo escuché hablando de comercio electrónico, lo mismo comercio electrónico, a mí me gustaría buscar un punto de comercio electrónico, entonces mi tema será el régimen legal de los medios electrónicos de pago en Venezuela, por ejemplo, o el derecho informático, o estaremos revisando, ¿por qué no?, un tema actual como la influencia de la inteligencia artificial en el proceso penal venezolano, la influencia de la inteligencia artificial en la obtención de las pruebas dentro del proceso laboral venezolano, qué sé yo, pero que ustedes tengan un tema definido. Esa va a ser la primera entrega. ¿Ok? Ustedes van a tener allí un tema definido. Después que ustedes tengan un tema definido, el apoyo de mi parte como tutor va a ser enfocarlos a la redacción del objetivo general de ese artículo, de esa investigación. Vamos a tener ese objetivo general. La segunda entrega que ustedes van a hacer un pequeño planteamiento del problema, ¿sí? Del por qué está ese tema, por qué es ese objetivo general, y van a presentar los objetivos específicos de su artículo de investigación. Dentro de esos objetivos específicos, al hacer la entrega, aquí viene mi segunda parte, como facilitador, como tutor, y vamos a tratar de pulirlo, vamos a buscar verbos que se adapten a esos objetivos específicos y donde consigamos el equilibrio entre su estudio, su profesión y su vida. Porque muchas veces cuando nosotros estamos definiendo nuestro tema de investigación, me acuerdo mucho de mi época también de estudiante de pregrado, y saludos a la doctora Andrea Mora, que a veces ve estos videos. Ella decía, pero es que usted siempre quiere salvar al mundo. Y ese es un error, porque nosotros buscamos temas de investigación que, si bien nos parecen que va a ser un aporte muy significativo y que va a sacudir todo el espacio dentro de ese tema de investigación, pues la realidad es que puede llegar a saturarnos. ¿Sí? O voy a utilizar un tema que siempre le escucho al doctor Marco Roa. Puede que vamos a infoxicarnos, vamos a intoxicar de tanta información y nos llega el tiempo y no tenemos que presentar. Y cuando vemos que el que presentó y defendió presentó un tema que para nosotros era absurdo, totalmente muy sencillo, entonces muy básico, uno dice, pero ajá, y él pudo, ¿y por qué yo no? Si el mío es... Pues es porque desde un principio, cuando delineamos la investigación, nos colocamos un objetivo muy alto, difícil de alcanzar y demasiado amplio. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo cuando ustedes me presenten su objetivo general y sus objetivos específicos? Pues tratar de delimitar, de cerrar el compás, digo yo, dentro de esta charla coloquial, poder cerrar ese compás, delimitar esa investigación y hacer que sea posible que ustedes pues puedan seguir viviendo, puedan seguir comiendo, puedan seguir respirando, pero también presenten su investigación, no que nada más respiremos, comamos y vivamos para la investigación científica y se presente ese famoso TMT, ese todo menos tesis, es ese virus que nos pega muchas veces, salimos muy bien en las otras materias y cuando llega la hora de presentación del trabajo pues nos quedamos atrás, no. Entonces, esa es la segunda evaluación. Cuando ustedes vean allí que diga entrega de avance, ese avance es eso, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos y lo que el doctor Marco Roa llama la carta de amor del trabajo, que es la justificación de su investigación. Ustedes van a hacer una justificación metodológica, van a hacer una justificación teórica, una justificación jurídica, una justificación práctica de por qué ustedes están haciendo esa investigación, en este caso un artículo de investigación científica. Esa es la segunda.
Y la tercera, entonces ya vamos a tener desarrollado el artículo con las correcciones de ese planteamiento del problema, de la justificación, de los objetivos generales y específicos, y la tercera que va a ser el desarrollo de cada uno de los objetivos. Esa es la última entrega, esa es la que más valor tiene, esa es la que más peso tiene. Por mera lógica, si usted no entregó la primera, no va a poder entregar la tercera. Si usted aparece el último día, y ojalá que no sea así, a entregar un artículo redactado, bastante adelantado, y usted no tuvo la tutoría o la orientación al momento de la designación del tema, al momento de la designación de los objetivos, pues tiene que ser un artículo científico muy desarrollado y que cale bastante dentro de los requisitos que se están pidiendo dentro del seminario para que usted pueda aprobar por lo menos la materia de proyecto de investigación 4. Las dos fases. Fase, seminario. Segunda fase, redacción de artículos científicos. Esto les va a servir a ustedes, mis queridos y futuros colegas de la mejor y más bella profesión del mundo, ¿sí? Para que cuando ustedes lleguen a trabajo de investigación, ustedes tengan un 70, 80%, 90% adelantado el trabajo y con 2 o 3 reuniones con su tutor, el doctor Marco Roa, y las correcciones que él haga desde el punto de vista metodológico, los aportes que él le haga, los cambios que él le haga, solamente sea de pulir y mejorar el trabajo y ya ustedes solo se ocupen en la socialización. Para que ustedes salgan de este seminario con ya un tema, con unos objetivos y con la redacción de esos objetivos que después solamente van a presentar los resultados y hacer los ajustes metodológicos. Es muy importante que asuman las correcciones que se van haciendo, porque incluso se van haciendo correcciones, no me las presentan, pasan en la raya y cuando llegan con el doctor Marco, una X a empezar de cero. Y empezar de cero y montar un artículo científico en 12 semanas, 11 semanas, 11 semanas se dice fácil, ¿sí? Y parece mucho tiempo. Pero cuando empezamos a ver que tenemos ese artículo científico y tenemos otras materias a las que tenemos que estar, aparte tenemos que trabajar, tenemos que salir con el novio o la novia, tenemos que ver las series, el tiempo se pone más cortico. Entonces vamos a hacerlo desde ahorita, a avanzarlo lo más que podamos y en lo más que yo pueda apoyarles para que lleguen bien allá. Vamos a cómo hacer la calificación, que es muy importante. La calificación, para poder aprobar la materia, es decir, pasar proyecto de investigación 4, usted debe tener una mínima de 10 puntos, como cualquier otra materia. Para usted aprobar con 10 puntos, usted aprueba proyecto de investigación 4 si tiene más de 10 puntos. Entre 10 y 20, conmigo, aprueba, pasa a trabajo de investigación científica. Pero para usted aprobar el seminario, es decir, para que usted, por calarse a este gordito, hablar tanto de todos esos temas y que usted pueda tener un certificado que vaya engrosando su síntesis curricular, su currículum vitae, y que se vaya colocando allí. Yo les recomiendo que lo vayan colocando en una carpetita, porque uno llega y lo guarda, lo pone por allá, y después cuando le piden a uno el currículum empieza a correr. Entonces, desde ya acumulen todo, lo van colocando allí para que usted pueda ir alimentando esa carpetica con su currículum vitae o engrosando a los profesionales que están viendo esto y que ya seguramente tienen esa carpetica con todo eso y tenga su certificado, tiene que tener más de 15 puntos sobre 20. Entonces, si usted saca 7, 8, usted tiene que volver a ver este seminario. Lo tiene que volver a escribir y tiene que volver a ver la materia de proyecto de investigación 4. Si usted saca 10 o más, usted ya pasó la materia. ¿Ok? Ya no vuelve a ver proyecto de investigación 4. Si usted saca 15 o más, usted tiene un certificado, aprobó la materia, aparte tiene un certificado por haber aprobado el seminario. Si usted tiene 14, 13, 12, 11 o 10, usted aprobó la materia, pero no va a tener certificado. ¿Ok? Muy claros con esto. Y finalmente, otra cosa que hay que aclarar, usted debe dirigirse al IESIP a través del Departamento de Administración para formalizar la inscripción del seminario, porque ustedes tienen inscrito Proyecto 4, pero deben formalizar la inscripción del seminario a través de la administración del IESIP. De mi parte, ese es el primer contacto. En la próxima oportunidad vamos a desarrollar el primer módulo que es Derecho Informático, Informática Jurídica y vamos a desarrollar ese
primer punto. Vamos a entender la terminología de por qué se puede hablar de la utilización de las tecnologías como herramienta en la informática jurídica o el por qué podemos hablar de derecho informático, que no es otra cosa sino aquella rama del derecho que se encarga de estudiar las relaciones entre la parte jurídica y la parte informática. Pero eso es de la otra clase. Bueno, no hay gente conectada. Yo les recomiendo, como amigo, que se conecten o vengan, en el mejor de los casos, a cada uno de los encuentros para poder evacuar las dudas, porque cada uno de los módulos del seminario, como les digo, no va a tener evaluación. La evaluación es la redacción de su artículo, que es otra fase dentro de este seminario, pero aprovechen la oportunidad de poder tener preguntas e indagar y poder entablar una conversación entre nosotros de lo que son los diferentes módulos del seminario, que es la finalidad de aumentar el conocimiento, de generar conocimiento, y pues aprovechemos la universidad para eso. Muchísimas gracias a los que me están viendo en diferido. Nos veremos en una próxima oportunidad. Yo soy Jordi Sánchez y esto es el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Muchísimas gracias.